¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Gracias por estar acá, por regalarme estos minutos. Que como ustedes saben y son seguidores y estás suscrito a este canal, bueno, nos extendemos. Y si eres nuevo, llegaste aquí por azar, por invitación, por casualidad, bueno, te doy la más cordial bienvenida a este humilde espacio donde hablamos de lector a lector, compartimos los libros, intentamos analizarlos y bueno, a veces nos extendemos demasiado, videos de 10 minutos, 15, 20, bueno, tengo unos por ahí casi de media hora, pero bueno, creo que los buenos libros nos permiten eso, hablar mucho de ellos y sobre todo la intención principal y primordial de este canal, que es compartir los libros de literatura, de historia, psicología, incluso hemos hablado por acá, pero bueno, ya vamos a comenzar. Saludos desde estas calurosas tierras chiapanecas. Y bueno, en el top que hice hace algunas semanas sobre la novela negra escrita en Chiapas, bueno, me faltaron dos libros que obviamente no había leído, que sí mencioné ahí, pero que no había leído. Y bueno, hoy voy a hablar de un libro que creo que también es importante dentro de ese género que se viene gestando aquí en Chiapas. No sé si sean todos, obviamente, me imagino que podrían haber más, ¿no? Pero que dentro de la novela negra, ese género policíaco, de detectives, criminal, bueno, otra novela importante para a mí pensar es esta que les vengo a presentar, que se llama Morir al Sur, del escritor chiapaneco Gabriel Velázquez Toledo, que por cierto agradezco a mi amigo y escritor novelista Nay Antonio Salinas, que me lo hizo llegar. Él sabía que me faltaba este libro y otro por ahí, entre algunos más que amablemente y muy de amigo me manda para que yo tenga en mi biblioteca. Bueno, me hizo llegar este libro de Gabriel Velázquez Toledo, perdón, Morir al Sur. Ya lo había visto en algunas ocasiones y dije, es un libro de novela negra que tengo pendiente, novela negra que es escrita aquí en Chiapas. Hablo brevemente, por cierto, esta novela, Morir al Sur, es una novela premiada. Ganó a ver, te les digo, el concurso, el novela ganadora del 14º concurso Una Vuelta de Tuerca en el año 2020. Es una novela premiada. Y bueno, voy a hablar brevemente de la semblanza del autor, que es Gabriel Velázquez Toledo. Nació en Chiapas en 1984. Maestro en letras mexicanas, ha colaborado con capítulos para libros de estudios literarios, ha sido becario del FONCA y del PECDA, y bueno, y recibió con esta novela el premio Una Vuelta de Tuerca. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, una historia muy oscura, de alguna manera sustentada en lo real, pero matizada o tal vez evidenciada por medio de la ficción, por medio de la literatura. Y bueno, a mí me gusta pensar que ciertas cosas ocurrieron realmente de donde soy, que es Chiapas, pese a que hayan sido fatales, ¿no? Y bueno, no se me malinterprete, sino que aquello que no viví, pues bueno, la ficción se encarga de trasladar a otra realidad, de alguna manera te ayuda a comprender la verdadera realidad. De donde soy, como les digo, de Chiapas, con su historia convulsa de desigualdades y discriminación, aún hoy en día se padece, bueno, con los crímenes que han marcado a ciertas generaciones del pasado, pues esas también las vemos reflejadas hoy en día, es de alguna manera una consecuencia de lo que vivimos hoy. Y bueno, ¿y por qué comienzo diciendo esto? Es que en la novela Morir al Sur nos cuenta hechos que de alguna manera se trataron de ocultar, y aunque se conocían, no conocíamos del todo sus entresijos, los intereses o otras cosas que no se querían evidenciar. Y bueno, hechos que pasaron en las calles y avenidas que transitamos, en las colonias que hemos vivido. Bueno, hablo de los chiapanecos propiamente, ¿no? Y bueno, sobre todo, crímenes en contra de una minoría que incluso en el presente todavía suceden. Y me refiero a los travestis y a los transexuales. Y bueno, de ello, en Morir al Sur, el autor hace esta novela negra
donde un individuo bautizado como el asesino del puente comienza a matar a este sector de la población allá en los años 90 aquí en Chiapas. Y bueno, y lo hace con tal saña que parece que fuera una velada venganza o tal vez un rencor no tratado ni curado. Y bueno, estos crímenes los empieza a investigar el protagonista, que es Santiago, él es un reportero de Nota Roja. Bueno, empieza a indagar estos crímenes del asesino del puente. De hecho, la novela comienza en el escenario de uno de estos crímenes y que bueno, eso es muy importante que cuando lean esta novela no olvides ese primer capítulo, ese primer escenario, porque será primordial. Pero bueno, no voy a revelar por qué. Esta es, digamos que la historia uno de alguna manera, ¿no? Y luego, este mismo Santiago es enviado a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es en Chiapas, es una ciudad colonial, un lugar bastante turístico. De hecho, se le dice que es la capital cultural de Chiapas. Y bueno, ahí en esos mismos años 90 se están desarrollando algunos acontecimientos que de alguna manera trastocan la vida de sus habitantes, ¿no? De esa, por cierto, una gélida región aquí en Chiapas. Y bueno, ¿qué se está gestando? Se está dando la insurrección indígena en la selva. Y desde luego el gobierno y los militares, pues de alguna manera, y bueno, ya saben con qué mecanismos, pues tratan de evitar que se dé este levantamiento. Y bueno, pero lo que hace el autor Gabriel Velázquez Toledo en estas dos historias es de alguna manera es conectar estos dos acontecimientos donde Santiago será testigo pero también actor. Entonces, en esta narración, la historia uno del asesino del puente, ¿no? Con la sublevación que se está dando en la selva, en la narración se van a conectar. Y bueno, y volviendo un poco a la historia uno, cuando aparecen asesinados en un motel, perdón, un transexual y su supuesto amante, digamos que ese es el inicio de todos los acontecimientos y la serie de circunstancias que este reportero se encargará de dilucidar y también de unir. Claro, obviamente aparecen más personajes que se encargan de hacer más amplio el espectro de la narración, ¿no? Que van a ir apareciendo, pero esto es muy importante porque el reportero empieza a hacer las pesquisas, ¿no? Propias de su oficio y va descubriendo unas cuestiones que le parecen muy sospechosas y que de alguna manera dice esto ya como que va por el buen camino para descubrir al verdadero perpetrador de estos terribles crímenes contra ese sector de la población. Y bueno, y de alguna manera, pues uno se va preguntando qué relación tiene este crimen con el inminente levantamiento armado. Bueno, obviamente no se los contaré porque sería quitarle todo el sabor a la historia, al clímax, pero aquí solo voy a decir que se desteje una red de chantajes, corrupción, drogas y poder, ¿no? Solo eso les voy a decir porque la manera en cómo se van uniendo esas dos historias, ese mecanismo narrativo que usa el autor, pues bueno, bien lograda, obviamente, y no porque sea una novela premiada, sino porque de alguna manera, bueno, uno va entendiendo la relación entre estos dos hechos aparentemente inconexos, si hay algo que los une, algo muy oscuro que los va uniendo. Y bueno, y este movimiento armado que se da en la selva, que si conocen un poco de la historia de México y de Chiapas, ya sabemos a cuál me refiero, que se dio en 1994, este movimiento, nos dice en la novela, de alguna manera se gestó muchos años atrás, algunas décadas atrás, en los movimientos estudiantiles de los años 60. ¿Por qué? Porque el protagonista o uno de los protagonistas de ese movimiento armado estuvo dentro de ese movimiento estudiantil de la década de los 60. Y bueno, Santiago también ve caer al poderoso, al intocable, ¿no? Lo vivirá y tú como lector de alguna manera lo disfrutarás, ¿no? Disfrutar ver caer al corrupto, al cual que se siente intocable, al que cree que tiene el poder en sus manos. Creo que uno como ciudadano común
y no es porque busque el mal del otro, pero uno dice, eso es la justicia, esa es la verdadera justicia. Y por cierto, se me olvidó decirles que este libro está editado por Nitro Noir, o Nitro Noir, Nitro Noir, me imagino que se pronuncia, en el 2022. Una gran novela negra, una gran novela escrita por un autor chiapaneco. Y bueno, es un libro muy interesante, por cierto, les muestro todas las anotaciones que fui haciendo de esta novela. Creo que muchos libros que te dejan muchas cosas, y bueno, también lo hago para no perder mucho cuando voy a hacer mis reseñas, y bueno, también lo hago mucho para mí, ¿no? Porque a veces leo un libro y no recuerdo totalmente, bueno, estas anotaciones, tanto en post-its o en mis libretas, bueno, ayuda bastante a tenerlos bastante presentes, ¿no? Y bueno, esta novela, Morir al Sur, de Gerardo Velázquez Toledo, donde los crímenes, la corrupción, el poder, ese levantamiento armado que ha marcado, porque marcó de alguna manera la historia moderna de Chiapas y que todavía está ahí con sus desigualdades, con sus supuestos, ¿cómo se podría decir? Se me olvidó ahorita la palabra, las cuestiones que iban a cambiar hacia la población indígena, pues no se ha cumplido del todo esos famosos tratados, perdón la palabra tratados, ¿no? Para mejorar las condiciones de ese sector de la población que es parte de lo que somos aquí en Chiapas, aunque mucha gente los denosta o los hace menos, ¿no? Es parte de nuestra multiculturalidad, ¿no? Aquí en Chiapas somos un estado multicultural, multireligioso, de diferentes visiones del mundo, ¿no? De diferentes estatus sociales, tal vez. Y bueno, y que recreen un autor como este autor, escritor mexicano, chiapaneco, y por medio de la ficción, por medio de la novela negra, y que aparte muy importante, te mantenga en vilo, te mantenga intentando, o más bien tú como lector intentando ir conectando los acontecimientos y las circunstancias que se van dando, bueno, es bastante interesante de experimentar. Por cierto, la experiencia de este libro fue muy buena, muy enriquecedora, te abre mucho los ojos y como decía al principio de este video, que de alguna manera que ciertas cosas que ocurrieron y que sabes, porque bueno, a mí me gusta conocer la historia de mi estado, que por las noticias o por las evidencias o por los testimonios o por los textos que se hablan de ciertos acontecimientos, ¿no? Y decir, bueno, esto ocurrió donde soy, o por ejemplo, transitar por alguna calle, ¿no? Decir, bueno, aquí asesinaron a un mártir, ¿no? Aquí en Chiapas, en la capital, bueno, en la catedral, en la parte de atrás, un prócer fue arrastrado, su cuerpo, eso lo dice en otra novela, el escritor también chiapaneco Héctor Cortés Mandujano, y bueno, muchas cosas que uno como mexicano, y en este caso como chiapaneco, bueno, va descubriendo de su propio pasado. Y por ende, les recomiendo ampliamente Morir al Sur de Gerardo Velázquez Toledo, editado por Nitro Noir, y que ganó, por cierto, este concurso llamado Una vuelta de tuerca, ¿no? En el 2020. Porque sí, como, como lo escribió en ese famoso libro de Una vuelta de tuerca, ¿sí? Aquí hay un giro de los acontecimientos, como toda buena novela negra, ese giro, ese twist, ¿no? Que dices, esto lo cambia todo, o con esto entiendo más cosas dentro de la trama. Y bueno, gran novela, si la ven por ahí, esa la pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, creo que ahí la venden, o bueno, busquen la página de Nitro Noir, o no sé si el autor tendrá redes sociales para que se contacten con él. Yo la disfruté muchísimo, es una novela que consta de menos de 150 páginas. Se lee sumamente vertiginosa porque es una novela bastante que se podría hacer una película de alguna manera, no sé, ¿cómo se podría decir? Un cortometraje, ¿no? O algo por el estilo, incluso una novela gráfica, se permite eso, la forma en que está narrada. Y bueno, ya no me extiendo demasiado. Morir al Sur de Gerardo Velázquez Toledo, una gran novela negra escrita en Chiapas, indispensable, obviamente, de más está decir, para todo chiapaneco,
pero también para cualquier lector de cualquier rincón de este mundo de habla hispana. Y bueno, si alguna vez se traduce, pues bueno, adelante. Gracias por ver este video. Hace mucho calor aquí en Chiapas, pero bueno, no importa, aquí disfrutamos hablar de los libros. Comparte este video, coméntalo, ayúdame a llegar a más lectores, dale un like. Y bueno, aquí seguimos en este canal Latidos de Simio. Tenemos vlogs, tenemos el otro canal. Cada domingo publico en el periódico Cuarto Poder. Y bueno, aquí estamos hablando de lector a lector sin ningún tipo de pretensión, simplemente disfrutando estos minutos donde, bueno, me extiendo comentando, hablando digamos, de lector a lector, aunque sea a la distancia, aunque sea de forma virtual. Y por cierto, ya iré comentando, como la hice la vez pasada, respondiendo a sus comentarios de esta forma. Grabo el video y les respondo. Y bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en un siguiente episodio de Latido de Simio. No se pierdan esta gran novela, Morir al Sur, de Gerardo Velázquez Toledo. Tengo problemas con la R, una cuestión de dicción. Hasta la próxima. Adiós.